Hola, soy Flavio Palma y en esta oportunidad vamos a ver cómo calcular la media, la mediana y la moda de una tabla de frecuencias. En este ejercicio tenemos una tabulación discreta de datos que nos las podrían dar solo la columna de datos y la columna de frecuencia y nosotros tener que calcular la frecuencia acumulada que ya hemos visto en otro video cómo lo hacemos. Pero no es más que sumar los valores, 4 más 5, 9, 9 más 6, 15, 15 más 3, 18. Voy acumulando mis frecuencias absolutas. Además necesito saber mi n, que en este caso es 18. Mi n va a estar dada por la sumatoria de frecuencia. 4 más 5 más 6 más 3, 18. Y por último vamos a necesitar las siguientes fórmulas. Lo primero que vamos a hacer es calcular la media aritmética y a comparación de una fórmula de ordenación de datos es que ahora vamos a multiplicar cada dato por la frecuencia. Empezamos a calcular. Entonces mi media aritmética va a ser igual a mi primer frecuencia por el dato que ésta tiene. Entonces 4 por 2. Y a esto le voy a sumar mi segunda frecuencia por el siguiente dato, 5 por 3. Y a esto le sumo 6 por 4. Y a esto le sumo 3 por 5. Y todo esto voy a dividir entre mi n, es decir, mi cantidad total de frecuencias, que en este caso viene a ser 18. Y esto me va a dar 62 en la parte de arriba, 18 en la parte de abajo, y 62 dividido entre 18 viene a ser 3.44. Por lo tanto, mi media aritmética es igual a 3.44. Ahora, y antes que nada vamos a hacer un cálculo previo, que es dividir nuestra n entre 2. En este ejercicio nuestra n es 18. Y si la dividimos entre 2 va a ser 9. Y esto vamos a comparar con nuestras frecuencias acumuladas. Nos fijamos en la frecuencia acumulada si es que tenemos un número que sea igual a nuestra n dividido entre 2. Entonces el 9 lo encontramos en nuestra tabla de frecuencia. Eso quiere decir que vamos a trabajar con esta fila de datos. Y como está en nuestra tabla de frecuencia vamos a utilizar la segunda fórmula porque n entre 2 sí se encuentra en la tabla de frecuencia. Y ahora lo que hacemos es reemplazar. Decimos, la mediana de x va a ser igual a x sub i. ¿Cuál es mi x sub i? En la fila que yo elegí va a venir a ser mi dato x. En este caso mi x sub i es 3. Más x sub i más 1. ¿Qué se refiere a x sub i más 1? Significa el dato siguiente a x sub i. Si mi x sub i es 3, mi x sub i más 1 va a ser 4. Y todo esto lo divido entre 2. Saco mis resultados en la calculadora y me va a salir 3.5. Entonces, mi mediana de x es 3.5. Luego voy a calcular la moda, que es incluso más sencilla. Y la moda es el valor va a estar en x, mi dato x, que tenga mayor frecuencia. ¿Cuál es la mayor frecuencia entre estos cuatro números? El número más alto es 6. Por lo tanto, esta es la mayor frecuencia y mi moda va a ser el dato que tiene la mayor frecuencia. Entonces, si mi mayor frecuencia es 6, mi dato es 4. Entonces, por lo tanto, la moda de x es igual a 4. Y con esto hemos terminado este ejercicio. Pero vamos a ver un segundo ejemplo. Es muy parecido al ejercicio anterior, pero me gustaría que en esta oportunidad podamos calcular la mediana. Recordamos que para calcular la mediana primero mi n la divido entre 2. Entonces en este caso mi n es 20, por lo tanto 20 dividido entre 2 me da 10. El 10 lo comparo con mi frecuencia acumulada. ¿Se encuentra el dato 10 acá? No, entonces no voy a poder usar la segunda fórmula, voy a tener que usar la primera fórmula. Pero mi n sobre 2 entonces va a ser menor a mi f sub i. ¿Qué quiere decir eso? Que como el 10 no está acá, o estaría entre el 9 y 15, yo lo que voy a hacer es elegir la frecuencia acumulada mayor a 10.
o a lo que me salió mi n dividido entre 2. Por lo tanto, elijo 15 y voy a trabajar con esta fila. Ahora, ¿qué hago? Reemplazar la siguiente fórmula, que dice que mi mediana de x va a ser igual a mi x sub i. Entonces, como ya estoy trabajando en esta fila y me dice que mi mediana va a ser mi x sub i, entonces directamente el resultado será 4. Mediana de x es igual a 4. Y con esto hemos finalizado y visto cómo podemos calcular la media, la mediana y la moda en una tabulación discreta. Fácil y sencillo.